¿Todos ven la presentación? ¿Alguien que quiera Sí, confirmar? doctor. Muy Sí, bien, Sí, doctor. se ve. perfecto. Sí se ve la presentación, doctor. Muy Sí, bien, se ve. recordemos rápidamente. Depósito le llamamos al incremento de un material que ya se encuentra dentro de la célula. Y son 3 de las 4 categorías de moléculas orgánicas: proteínas, lípidos y carbohidratos. Ya hemos comentado sobre ello. Hay que repetirlo. Normalmente existen estos tipos de moléculas en la célula. Estamos hablando de condiciones en las cuales se encuentran en mayor cantidad. Y esto, por supuesto, representa algún tipo de alteración, frecuentemente de lesión celular. Y pigmento le llamamos a la presencia de algo que le da color al tejido, siempre y cuando se pueda observar como granitos al microscopio. Porque hay otras sustancias que también le dan color al tejido, pero no se ven como granitos al microscopio, simplemente se ve el color. Eso se llaman colorantes, no son pigmentos. Así que hay que tener mucho cuidado con la idea del pigmento que estamos viendo. Estoy pasando a las diapositivas que ya hemos revisado. Ya hemos revisado la lipofucina, el ceroide, la bilirrubina, la hematina, me parece, la hemosiderina, luego la hematina y luego la hematoidina. Y nos quedamos con la melanina. Aquí nos quedamos la vez pasada. La clase anterior creo que tocamos algo de melanina en la presentación o en lo que corresponde a su libro. Y aquí hay que considerar algo. Mientras que la hemosiderina, la hematina y la hematoidina no se encuentran normalmente, solo se encuentran en condiciones patológicas, la lipofucina y la bilirrubina sí se encuentran en condiciones normales. Después de todo, la lipofucina se encuentra en ancianos y es normal estar viejo. Por supuesto, también se pueden encontrar aumentados en condiciones patológicas. El ceroide, ya les he comentado que algunos ni siquiera mencionan su existencia, y se encuentra en regiones donde células que tenían lipofucina murieron y células fagocíticas fagocitaron a la célula muerta con su lipofucina y le dieron otra repasada de oxidorreducción que transformó a lipofucina en ceroide. Así que se puede considerar patológico también. La melanina, repitiendo, es normal, se encuentra en prácticamente todas las personas. Los que no tienen melanina se llaman albinos. Y hay que tener mucho cuidado porque hay algunos seres, no sé si seres humanos, probablemente sí, que pueden tener el pelo blanco o la piel blanca y no son albinos. Tiene un nombre especial que siempre se me olvida, leuco algo. Hay que tener mucho cuidado con eso. Yo, por ejemplo, tengo una perra en la casa que es blanca, pero no es albina porque tiene una raya como de rímel en sus ojos y tiene manchitas de otro tipo, en fin. Y ustedes seguramente habrán visto algún animal así en algún otro sitio. El albino tiene un defecto genético que le impide sintetizar melanina, con una serie de consecuencias. Así que la melanina es normal, digamos todas las personas. La melanina es formada por melanocitos, que se originan de la cresta neural, como ustedes pueden ver. Se encuentran en muchos sitios del cuerpo, no solo en la piel. Es una trampa conceptual que quizá no siempre sea clara. Mucha gente suele pensar melanina igual a piel, o sea, se encuentra en epidermis, ¿no? Pero hay que tener cuidado con eso. Los melanocitos en la piel tienen un aspecto arborescente, dendrítico es el nombre correcto, y les sirven a los queratinocitos, a las células más abundantes del epidermis, la melanina que van produciendo. El melanocito realmente no se queda con la melanina. Los que tienen el pigmento son los queratinocitos. Y el efecto de la melanina, al menos en la piel, es la protección contra la radiación ultravioleta. La radiación ultravioleta tiene 3 longitudes de onda diferentes, o 3 grupos de longitudes que se llaman A, B y C. Y las que pueden causar cáncer son la C, sobre todo, y la B un poco menos. Ya lo veremos algún día en el futuro. Lo importante está en que las personas expuestas a radiación solar, que es la fuente más abundante de radiación ultravioleta, suelen tener cáncer de piel. Y mientras más melanina tengan, mayor protección tienen, menos cáncer.
Y mientras menos melanina tenga, menos potenciación tiene, más cáncer. Entonces, la gente de piel blanca que tiene menos melanina tiene más riesgo de cáncer. La gente de piel muy oscura, que tiene mucha melanina, tiene menos riesgo de cáncer. Hasta ahí creo que eso es muy sencillo. Lo que no suele decirse es que hay formas de eumelanina. Hay melanina del sistema nervioso central y hay melanina fuera del sistema nervioso central. En el sistema nervioso central se llama neuromelanina. Y fuera del sistema nervioso central, en la piel, por ejemplo, o en el pelo, puede tener dos formas. La eumelanina, que es parda. Cuando es muy abundante se ve negra, pero en realidad es parda. Y la feomelanina o rubromelanina, que es roja. Ahorita les explico un poco más de detalle esto. Hay un organito que se llama melanosoma, que aprovecha la tirosina, que es un aminoácido, y a través de la tirosinasa y una larga serie de procesos Doctor, disculpe metabólicos. por interrumpirlo. Es que su micrófono suena con mucha estática y está lastimando los oídos de muchos compañeros. A ver, discúlpeme, voy a ver, cerrar la puerta. No, no, doctor, no es la puerta. Creo que es la entrada de su micrófono que está mal conectado. A ver. ¿Ya mejoró? No. Nada. ¿Puede girarlo tantito? Girar la entrada del micrófono. A ver. Ya la giré. ¿Mejoró? No, de hecho empeoró. Empeoró. No sé qué está pasando. Ahí estaba, ahí está. ¿Ya Desconéctelo está? un poquito, desconéctelo un poquito. ¿Se escucha mejor? No, es que se escucha mucha estática. Ahí está. Ah, ¿Lo creo que lo saqué escucho. o se escucha mejor? Se escucha bien, pero lo escuchamos muy, muy bajito a usted. Ahora casi no los escucho a ustedes. ¿Se escucha mejor? Lo escuchamos, pero muy bajito. Y ahora, Se escucha otra vez el sonido de estática. mucha estática. Ujú. ¿Qué ¿No problema? tienen otro micrófono? Sí, pero no lo tengo acá. A ver, es que sí No quiero. se escucha muy feo. Muy feo. Nada. Ujú. ¿Sigue el problema? Sí, sí, hay problema. Vamos a ver. Me acordé que tengo este micrófono que me compré hace tiempo. No sé si funcione. Vamos a ver. Necesitamos entrar. Aquí va el micrófono. ¿Me escuchan? Sí, doctor, sí lo escuchamos. Desapareció la estática. Sí, sí, desapareció la estática, ya está. Sí, ya A es ver, perfecto. voy a poner acá la base. Déjenme acordarme cómo iba esto. Creo que así va. ¿Ya me escuchan? Sí, doctor, Bueno, sí lo escuchamos. ya no hay interferencia. No, ya casi no.
Casi no. Bueno, espero que funcione esto. Bueno, aprovechando lo saco del olvido. Lo había comprado para esto, pero como estaba funcionando bien la diadema. En fin. Bueno, les decía a ustedes que la melanina es producida en un organito especial que se llama melanosoma por el melanocito y él se las sirve a los queratinocitos. Se las dona por una forma especial de secreción que uno ve extraña ya también. Eso no nos interesa tanto. Es una secuencia bastante complicada. Aquí tienen ustedes una reacción de histoquímica para ver a los queratinocitos. Son los que están marcados con unas flechas negras en la imagen que está a su izquierda. Y vean ustedes cómo el queratinocito recuerda la raíz de un árbol o las ramas de un árbol, como quieran ver, y rodea y envuelve a un grupo de queratinocitos. Hay unidades allá de melanocito queratinocito muy especiales. Y en la imagen que está a su derecha, ven ustedes un corte de piel, la epidermis está por arriba, la dermis por abajo, y la interfaz entre la dermis y la epidermis en la zona basal, supongo que no están viendo el cursor en esta presentación, ven que está en color pardo, es la melanina, que está en los queratinocitos, no está en los melanocitos, a la gracia, porque la melanina no se queda en el melanocito, pasa inmediatamente al queratinocito. Y esa cantidad de melanina que ven corresponde a la persona de la piel oscura, la gente morena, pues. Cuando es negra es muchísimo más abundante. Disculpe, doctor. Antes de que sea, volvió el sonido de la estática. Otra vez la estática. Ya no sé de dónde salga. Sigue apareciendo. Sí, puede alejar tantito el micrófono en la computadora. A veces eso causa el problema. Lo seco aquí, creo. Más o menos. Prueba a hablar desde ahí. Prueba a hablar desde ahí, doctor. A ver, estoy hablando. ¿Me escuchan? Sí, lo escuchamos bajito, pero ya casi no se escucha la estática. Mejoramos acá un poco. ¿Ya me escuchan mejor? Sí, pero se nota esa estática. Creo que creo que el problema va a persistir por toda la clase. ¿El qué, perdón? El problema creo que va a persistir todo el problema toda la clase. Es que se escucha bastante fuerte. Estática. Ujú. Extraño. Voy a apagar el ventilador que tengo encima a ver si es cierto. Ya lo apagué. ¿Mejoró algo? ¿Mejoró algo? Bueno. Se escucha un poquito igual la estática. Es- Ya no sé qué hacer acá. Creo que es un problema que va a persistir por toda la clase. Es que creo que volvió a conectar su diadema. No, mi diadema está conectada a un aparato especial que solo capta el audio de salida. Pues. El aparato recoge el micrófono que ustedes están viendo en la pantalla. Es un adaptador. Es que sí, pero hace rato que desconectó la diadema, no se escuchó la estática. ¿No se escuchó? Vamos a ver. Pues intente conectar el micrófono directo en su computadora. ¿Escucha algo? Se escucha la No, estática. soy yo a ustedes. Ay. A ver si puedo conectar mis bocinas acá. Ah, necesito conectarlo. A ver. Así se escucha. Bueno, Ahora, ¿qué tal? se escucha perfecto, doctor. ¿Y ahora? Lo escuchamos bien a usted también. ¿Sí me escuchan? Sí. Bueno, ¿Se escucha, doctor? ¿sí me escuchan? ¿Se escucha? Sí, doctor, sí lo escuchamos. Sí, escuchamos. ¿Alguien me escucha? ¿Nadie? Sí, doctor, sí lo escuchamos. ¿Será que ahora él no nos escucha? Sí, doctor, Se sí lo escucha. escuchamos. Ah, que no sé qué está pasando acá. Doctor, ¿nos escucha usted a nosotros? Conecto mi micrófono y ya no los escucho a ustedes. Se apagan las
Desconectar la diadema. Es un lío esto. Y vuelve el problema. Ay. Continúa la estática. Sí, continúa ahí, está un poquito más fuerte. Más fuerte. Ah, Creo que son sus audífonos, o donde lo tienen conectado, que está provocando el es lo sonido que he del... hecho en todas las clases. La misma conexión, son los mismos audífonos. No puede conectarlo directo a su computadora. Está conectado a mis audífonos ahorita directo a la computadora, la diadema que tengo. Es que el otro micrófono cuando se conecta, Una pregunta, doctor. se escucha. ¿Tiene un dispositivo USB donde está conectado ¿Tiene algún dispositivo conectado cerca de la entrada del micrófono? Mi mouse, Es que a veces cuando se tiene un dispositivo USB y al lado está la entrada, genera sonido de estática. ¿genera qué? ¿Escucho? ¿Nos escucha? Bueno, ¿Nos escucha, doctor? bueno. No, no se escucha. Doctor, ¿nos escucha? No, no se escucha. Ah, ya no lo escuchamos a él tampoco. ¿Nos escucha, doctor? ¿Y ahora me escuchan? Sí, ¿nos escucha? Sí, ya escucho ahora. Ah, le estaba diciendo, cuando hay un dispositivo USB o con entrada USB conectado cerca donde está la entrada del micrófono, genera un sonido de estática. Bueno, pues voy a apagar mi mouse. ¿Ya se escucha mejor? No, no es eso. Entonces, creo que vamos a tener que seguir así toda la clase. Ay, Pues yo lo escucho bien. Justo ahorita. Bueno, ya no se escucha tanto. Esperemos que sí se mantenga toda la clase. bueno. A este paso vamos a estar moviendo cosas. Si se oye abominable, me avisan. Si es tolerable, pues continuamos. Está bien, doctor. Vamos a ver entonces. A regresar a la presentación. Nada más que le encuentre. ¿La están viendo en la pantalla o nada? No, doctor, no vemos nada. Ahí va, ahí va. Ay. Lástima que no se puedan editar esas grabaciones para cortarle más tarde todo ese tiempo perdido. En fin, vamos a avanzar. Creo que ya están viendo la presentación, ¿no? Sí, Sí, ya doctor, se ya, ve. doctor, ya se ve. Ahí me adelanté. Estamos antes. Aquí estábamos, precisamente. Bien, les decía a ustedes que hay neuromelanina. Y esta la vamos a encontrar en las meninges. La gente de piel muy oscura tiene las meninges también oscuras.
en el locus coeruleus con núcleo rojo del tallo cerebral y en la sustancia negra del mesencéfalo en el tallo cerebral también. Y ustedes saben que en el utrículo y el sáculo hay unas estructuras que se llaman máculas. Y se llaman máculas porque es el nombre latino de una mancha y tienen pigmento también. Y por supuesto el epitelio pigmentario de la retina, que es muy importante para absorber la luz y evitar reflejos dentro del ojo, con lo cual mejora la calidad de la imagen. Así que son los sitios donde hay neuromelanina. Y en la piel y en el cabello, perdón, se me olvidaba, el iris también tiene neuromelanina, que es una estructura derivada de ectodermo neural. Ese color que tienen los ojos es muy variable por interferencia de ondas. Es bastante complicada la física de la formación de la imagen o de los colores que tiene el iris, no es tan sencillo. Pero bueno, dejándose de lado. Les decía que en la piel, ahí es donde están la rubromelanina o melanina roja y la eumelanina o melanina parda. Y según los colores o las proporciones, es el tipo de cabello que hay. La gente de cabello blanco, canoso, no tiene melanina. La gente de cabello rubio, mientras más melanina, más oscuro el rubio. Desde el rubio platino, rubio muy claro, hasta rubio oscuro. Cuando una persona tiene el cabello, como le dicen, se me olvida el nombre, pardo, pues, tiene un poco más de melanina. Ya las personas de cabello negro tienen un montón de melanina en el pelo. Y eso también se relaciona un poco con la importancia de la pigmentación desde el punto de vista médico. Si es natural, se relaciona, como decía, con la susceptibilidad, sobre todo a tumores, cáncer de piel por la exposición al sol. Y cuando es anormal la cantidad de pigmento, puede reflejar alteraciones que pueden ser más o menos importantes. Por ejemplo, los nevos o los lunares, como se conocen habitualmente, están pigmentados en su mayoría, no todos tienen pigmento, ¿eh? Y el lunar puede ser una marca distintiva, hay quienes se enorgullecen de sus lunares, o simplemente estar allá, ¿no? Es un tumor en realidad los lunares. Hay otro tipo de manchas. Acá en nuestro medio, mucha gente tiene la mancha mongólica, que los yucatecos le llamamos guá. Van a oír hablar de eso, que es el hincho de guá o algo así, ¿no? Es una mancha azul en la región del sacro, que suele observarse en niños pequeños. No la he observado en gente adulta, no sé si desaparece o no, pero tampoco ando examinando gentes, así que no se los puedo asegurar. Y hay otras manchas, otros tipos de nevos relacionados con esto, melanocitos congénitos y toda una gama de alteraciones. Algunas de las manchas pueden tener significado más importante. Por ejemplo, hay tumores pigmentados derivados de melanocitos, que son melanomas, que es el peor tumor que hay en la piel, el más agresivo, el que produce más muertes, que ya estudiaremos en el tercer módulo de este curso. Así que conocer algo de melanina es importante en ese sentido. Les decía a ustedes, puede haber defecto de melanina, como en el caso del albinismo. No es el único. Hay manchas hipocrómicas en las cuales no se forma melanina. Esto puede observarse en algunas enfermedades, como la lepra. En el caso del albino es un defecto congénito, deficiencia de tirosinasa. Hay varios tipos de albinismo. Y no vayan a creer que es algo bonito. Mucho se asocia con sordera. Y suelen tener mucho más cáncer de piel y enfermedades y alteraciones oculares, porque como no tienen el epitelio pigmentario, no funciona, pues tienen fotofobia y son miopes. Y el exceso de melanina puede ir desde algo cuyo problema es más cosmético. Ustedes ven en la imagen que se llama melasma. Es bastante frecuente en mujeres, sobre todo morenas, esa mancha en el dorso de la nariz y en la región malar. Y, inclusive ahí ven que en el bigote, en el labio superior, tiene esta mujer la mancha. Suele asociarse con mayores cantidades de hormonas sexuales, especialmente si está embarazada, le sale. Y es un problema cosmético, ya no se va a morir ni va a funcionar mal por eso, pero a alguna persona quizás no le agrade y no tiene remedio que yo sepa, más que maquillarse. Y bueno, esa es una forma, digamos, circunstancial de la expresión de la melanina. Algunas personas lo tienen, otras no.
Y hasta el exceso de melanina, como decía, puede relacionarse con tumores o con algunas condiciones especiales, las cuales la persona tiene demasiada melanina. Esa es una situación especial. A menudo les recuerdo a ustedes que la melanina, desgraciadamente, y aquí sí lo digo, desgraciadamente, se ha relacionado con cuestiones sociales como la discriminación. Ya saben ustedes que hay lugares, no diré México, que aquí tenemos mucha discriminación, piensen en Estados Unidos, donde ser negro es una invitación a la muerte, porque los policías cuando detienen a un negro, son muy salvajes, detienen los problemas que ha habido este año allá, a cuántos han matado simplemente porque se negaron a seguir las órdenes del policía, de estarse quietos, de arrodillarse, lo que fuera, y les meten los balazos ahí en la espalda. Así que la cuestión de la pigmentación de la piel es un problema mucho más social o trasciende la medicina, pues tiene otras connotaciones. Y no tengo de comentárselos a ustedes por una razón muy sencilla. Los médicos no somos jueces. Los médicos somos profesionales que atendemos a las personas. Y debemos atender a las personas sin importar su grupo étnico, o su clase social, o su nivel escolar, o su sexo, o su preferencia sexual, o su religión, o lo que fuera. Repito, no somos jueces. Así que, obviamente un médico que diga no voy a atender a fulano porque está muy feo, o porque es judío, o musulmán, o por lo que sea, obviamente está discriminando. La única razón por la que el médico no atiende a alguien es porque hay un conflicto de interés. Por ejemplo, me peleé con el paciente porque tenemos una situación legal, un pleito de terrenos o algo así, bueno, a lo mejor. O que es oftalmólogo y el paciente tiene un problema del corazón. Obviamente tiene que ir con un cardiólogo, no con el oftalmólogo. Suena baboso, pero bueno, hay que plantearlo así. Pero fuera de eso, no hay excusa. Y peor, hay algo muy importante. Si el médico es el único médico que está en la zona para atender a una persona, está obligado. Así sea su peor enemigo, haya matado a su mamá y violado a su hermana, está obligado a atender. Y dirán algunos que exagero, pero en la ética médica eso es lo que se considera. Así que es otra de las cosas que ustedes tienen que ir aprendiendo y formándose para el día en que se gradúen. Y ya para terminar, aquí tienen ustedes una lista de pigmentos endógenos, pigmentos que se forman dentro del cuerpo. No es una lista exhaustiva, es menos de lo que les mostré a ustedes. Y tiene una serie de datos que no tienen que aprenderse, eso es para nosotros los patólogos. Pero es simplemente para recordar: hemosiderina, bilirrubina, lipofuncina y melanina. Y otros pigmentos que casi no se mencionan: ceroide, hematoidina y hematina. Es para que ustedes tengan una idea de lo que hay. Pigmentos exógenos, que no están en el cuerpo, sino que llegan al cuerpo y ahí se quedan. Actualmente creo que lo más abundante es el tatuaje. Muchísimas personas tatuadas. No dudo que entre ustedes ya algunos tengan sus tatuajes. Ya he visto estudiantes y médicos con tatuajes. Yo sí aclaro siempre, y admito que es un prejuicio, admito que soy un dinosaurio, que ustedes son de una generación diferente que la mía. En mi generación los tatuajes estaban muy mal vistos. Actualmente, como les comento, ya he visto a médicos graduados y estudiantes con tatuajes. Y yo sigo pensando que no deberían tatuarse. Si ustedes quieren pensar lo que ya dije, que soy un viejo horrible, que estoy fuera de época, quizá tengan toda la razón. Pero yo pienso que no deben tatuarse. Y me remito a lo que les decía al principio, que no está en la grabación, relacionado con el aspecto del médico. Es muy variable, insisto. Ya he leído artículos donde médicos tatuados pregonan el valor de estar tatuado y que no tienen ningún problema y lo que ustedes quieren. Pero yo siempre me pongo a pensar, ¿qué haría uno? ¿Qué harían ustedes si llegan a un servicio de urgencias con un problema y se acerca a ustedes un médico lleno de tatuajes tribales allá, o con un dragón, cuello, un vampiro en un brazo, lo que sea, y con piercings y esos tubos que se ponen en las horas expansores, ¿no? Etcétera, les va a atender? Quizás sea un buen médico, no lo sé. Pero recuerden ustedes lo que les dije, el médico es la primera medicina que se toma a un paciente. Así que lo que van a ofrecer a ustedes es una imagen, una característica. Una especie de solución a esto es la recomendación de que se van a tatuar que sea en un punto no visible.
tatúan la nalga, pues, con pecho, su espalda, que no van a estar mostrando en el hospital. El día que vayan a la playa o estén allá en alguna orgía o lo que fuera, pues ya sus camaradas verán lo que ustedes quieran, ¿no? Pero no sus pacientes. Es lo que algunos recomiendan. Ahí se los dejo de tarea para que lo piensen. No me hagan caso en ese aspecto. Yo solo les digo que si ustedes van a trabajar en el paro o en el Star Médica y llegan con sus tatuajes, no sé cómo van a reaccionar sus pacientes. Quizás esté equivocado, pero yo me temo que quizá alguien cambie de médico simplemente por esa situación. En fin, dejando a un lado el prejuicio que acabo de expresar, hay algo sobre los tatuajes que sí es muy importante. Si ustedes han ido, y yo lo he hecho, a alguna tienda como el Sanborns, cuando no sé si todavía está abierta, pero en fin, a veces vendían revistas donde había fotos allá de personas tatuadas, revistas dedicadas al tatuaje, donde los expertos tatuadores mostraban sus obras, y algunas bellísimas. Yo no soy el que voy a negar la belleza del tatuaje. Allá en la foto que ustedes ven, esa mujer en cuyo hombro hay unas flores, se ve muy bien. Entonces, si esas personas hacen algo maravilloso y lo muestran, pues convencen a muchos de que se lo hagan. Lo que no muestran, y no se sabe porque no se habla de ello, es cuántas personas tienen reacciones contra el colorante. De hecho, hay reacciones inmunológicas de hipersensibilidad que pueden causar lesiones bastante desagradables en la piel en la zona del tatuaje. Existe eso, es una realidad. ¿Cuántos son? No lo sé. No he visto estudios poblacionales de personas tatuadas con reacciones a esto. Luego hay que recordar que el color se puede difuminar. Ustedes ven esos tatuajes de la fotografía y algún otro que encuentren por allá, bellamente demarcados, con una diferencia notable entre la piel no pintada y la piel pigmentada. Y se ve muy bien el tatuaje. Pero no siempre es así. El pigmento puede ser fagocitado por macrófagos y puede irse el macrófago a otro lado, y esto va a hacer que el tatuaje quede borroso, se difumine, pues, esa es la idea. Ya no quede tan bonito. Y por último, piensen que el tatuaje es permanente. Estas personas que ven las fotos son gentes jóvenes. Cuando uno está joven y bello, pues qué caray, ¿no? Viva México, y aleluya, y hagamos lo que nos dé la gana. Pero imagínense cuando son todos rucos, arrugados, allá sus pellejos colgados, ¿cómo va a estar ese tatuaje ahí? Va a tener que estirar su pellejo para que alguien vea qué es, ¿no? Entonces, no sé, ya les dije que soy prejuicioso, uno puede pensar muchas cosas. Si uno fuera permanentemente joven y se muriera uno en la plenitud de su belleza, no importa la edad que uno tenga, aceptaría que soy totalmente equivocado en ese sentido, pero no siempre es así. Así que ahí piensan ustedes. Yo no recomiendo a los médicos que se tatúen. Si van ustedes a meterse a otra cosa, hagan lo que quieran. Pero como médicos, yo en lo personal sugiero que no lo hagan. Y si están desesperados, pues hay tatuajes con henna que se quitan en una semana o 2 semanas, no sé qué. Hay tatuajes que se pegan con agua, se quitan al rato, se bañan, lo que quieran. Y si no, pues meten allá que les den unos cintarazos allá con las correas de cuero, quedan marcados un rato y dejan salir su tendencia masoquista como fuera, ya no se marcan tanto. Así que es importante. Y otra cosa, esta es una clase de medicina, no es clase de teresiano, de educación y patria. El ser humano es como es, y si ustedes van a ser médicos tienen que conocer lo que hace el ser humano, en cualquiera de sus manifestaciones, las buenas, las malas o las pervertidas. Y si no lo conocen, pues quizás no entiendan a los pacientes o a todos los pacientes. Es importante que tengan una perspectiva de cómo son las personas. Algún día les platicaré la importancia de todo esto. Aquí tienen cortes microscópicos en los cuales pueden ver el pigmento, es muy claro. Y vean cómo hay células que responden a esto. Podemos llamarles células inflamatorias, los macrófagos que llegan a fagocitar el pigmento. Es fácil imaginarse que dependiendo de la reacción podemos tener un mayor o menor grado de lesión en la piel. Insisto, lo que nos muestra es lo que nos quieren vender. Como el vendedor de un artículo llega y les ofrece la luna y las estrellas, les dice lo maravilloso que es. No sé si algún vendedor sea tan honesto como para decirles, fíjense que este artículo falla en tantas veces o hemos detectado que los clientes se quejan de tal o cual problema. No suelen decirlo. Y eso es lo que ustedes tienen que preguntarse con un paciente que está tatuado.
Dejando los tatuajes de lado, hay pigmentos que están fuera de nosotros o partículas que están fuera de nosotros que si entran a nuestro cuerpo nos pueden dar cierto color. El asbesto, esto ya prácticamente no existe porque el asbesto se relaciona con cáncer y cáncer de pulmón. De tal suerte que está prohibido usar asbesto excepto en circunstancias muy especiales para ciertos productos. Pero en términos generales ya no se usa ahora. Es muy característico el asbesto cuando uno ve el microscopio porque tiene forma de llave de cruz, de esas que usan para quitar la llanta del coche. Ahí lo pueden ver en la imagen, se ve clarito, ¿no? Parece una llave de cruz para coche. Antracosis le llamamos a un pigmento que es carbón y obviamente pinta de negro el tejido. Lo interesante está en que se deposita en los pulmones, se dice que es inerte, pero puede en realidad causar enfisema. Es la imagen que está justo opuesta a las letras, en la esquina de arriba a la derecha, donde ustedes ven una zona oscura con muchos puntitos negros muy densos y ven grandes espacios blancos. Esos grandes espacios blancos son áreas de enfisema en el pulmón. Y no alcanzo a ver bien la diapositiva, pero creo que abajo dice silicosis. Y los silicatos pueden formar gránulos que también tienen un color especial por el depósito del pigmento. El antrax, la antracosis, pero no antrax, la antracosis se da en personas expuestas a humos de combustión, especialmente en lugares donde hay escape de automóvil en gran abundancia. Ciudad de México, pues, estaba oyendo en un noticiero que hay más de 5 millones de vehículos en la Ciudad de México, no sé si haya más. Entonces imagínense ustedes lo que representa, no diré los 5 millones, pero bueno, pongan así barato 3 millones de coches andando en un lugar que es como un enorme tazón, geográficamente hablando es una cuenca, donde circula mal el aire, y pues allá los chilangos andan respirando un montón de humo venenoso, sus pulmones van quedando llenos de esto. Y en el caso de los silicatos, pues es sobre todo en trabajadores donde hay minas o se trabaja piedra de alguna forma. Ustedes saben que aquí cerca de Mérida hay un pueblito, una comisaría que se llama Xitia, allá por el norte, está cerca de Francisco Montero. Y en este pueblito hay gente que trabaja piedra, gente que trabaja madera. Yo fui hace muchos años por allá, no he vuelto, así que no sé si haya cambiado. Pero cuando fui prometí no regresar. Me encontré con 2 o 3 calles completamente blancas, parecía un paisaje de invierno en Rusia. Pero estamos en Yucatán, pues ¿por qué estaban blancas? Por el polvo de la piedra que estaban sacando los trabajadores. Creo que usan allá bandas de amianto, discos de amianto o algo para cortar la piedra. Y eso genera un polvo finísimo que cubría todo, árboles, las bardas, camino, plantas, todo. Y uno se pregunta si usan mascarilla o cómo se protege. En fin. Entonces no vayan a creer que tienen que ir al extranjero a buscar pacientes con enfermedades pulmonares de ese tipo. Aquí los podemos encontrar. Bueno, están sus letras. Aquí tienen una imagen de autopsia de un pulmón, dice Mac. Así se ve el pulmón de una persona que ha estado respirando carbón por combustión. Puede ser inclusive en un pueblito la gente que usa leña para preparar su comida, todavía hay gente que está en ese terreno, o carbón. Y los humos que están en la cocina pueden hacer que el pulmón de la persona cocinera, lo que fuera, quede de esta manera. Los fumadores, así quedan sus pulmones, y los que viven en áreas muy contaminadas. Y al microscopio, en la imagen que está a su derecha, ustedes ven un nódulo siderótico, fibrótico, en el cual hay una respuesta fibrosa contra el carbón depositado, y pueden apreciar enormes espacios sin color, que nos habla de espacios aéreos donde se han roto los alveolos y los sáculos y son de enfisema. Y esto obviamente reduce la membrana respiratoria y dificulta la respiración del paciente. Es bastante grave. Y esta antracosis no se encuentra únicamente en los pulmones, se encuentra en los ganglios linfáticos. En la foto macroscópica que ustedes ven arriba a su izquierda, donde hay una regla, vean ustedes en el mero centro una especie de estructura como forma de riñón, no es un riñón, pues el frijolote abierto que es un ganglio linfático. En el centro es color pardo y en la orilla se ve negro, que es donde se deposita el carbón.
Y las dos fotografías que tienen a su derecha, la de arriba y la de abajo, son imágenes tomadas al microscopio, diferentes aumentos en los cuales se ve el pigmento. Y esto nos habla de que el carbono ahí se queda. Una vez que se inhala y queda dentro del cuerpo, ya no sale. Y con eso terminamos los diversos pigmentos que tenemos, exógenos, endógenos y demás. ¿Dudas, preguntas, aclaraciones, comentarios? Nada. No, No, doctor. Muy bien, entonces terminamos la parte de depósitos y pigmentos. Recupero una presentación anterior porque no la terminamos. Y es en la que falta calcificación. Habíamos visto acumulaciones y pigmentos, es lo que trae su libro, que yo ya les había mostrado y les dije que no me parecía incompleto. A ver, ya me adelanté disculpe, acá. doctor. ¿Sí escucho? Una pregunta sobre la pigmentación que mencionó del tatuaje. ¿Qué hay sobre los tratamientos para retirar los tatuajes? Bueno, ese es un territorio que le corresponde a los dermatólogos o gente que se dedica a eso. Pero lo que yo sé, se usan láseres de diversas mezclas de gases o lo que fuera, de xenón, no sé qué cosa más sea. Y yo no me acuerdo bien. Porque producen longitudes de onda que van de acuerdo con el color que uno quiere quitar. Así que, dependiendo de los colores que tenga el tatuaje, se usan diversos tipos de láser y se van eliminando. Pero al final lo que produce es una especie de quemadura. Y creo que sí dejan cicatrices o queda la piel diferente de lo normal. Pero bueno, si una persona tiene un tatuaje y se lo quiere eliminar, tiene dos opciones. O se quita el pedazo de piel, lo cual es práctico si no es muy grande, o recurre al láser, pero con la salvedad de que no necesariamente se va a quitar completo y que la piel no va a quedar necesariamente igual que una piel normal. Eso es lo que yo sé. No sé si eso responde a tu pregunta. Sí, doctor. Ay, por cierto, había en Netflix, creo, una serie de televisión que hablaba de gente que se arrepentía de hacerse cosas. Y los entrevistaban. Y no solo eran tatuajes, eran esos expansores, piercings, inclusive los que hacen modificaciones corporales, esos que se cortan la lengua para que quede como serpiente y se ponen sus cuernitos y no sé cuántas cosas más. Hay quien lo hace y está convencido de lo suyo y aguanta cualquier problema que se presente. Pero hay personas que se arrepienten y tratan de echarse para atrás. Y bueno, hay cada quien su vida, ¿no? Yo digo que para qué hacer las cosas más problemáticas, suficiente con lo que nos toca. Así es que, en fin. Bueno, dejemos eso de lado. Calcificación. Aquí su libro no aclara algo que yo sí les tengo que aclarar. Calcificación se refiere a depósito de calcio. Y muchísima gente, empezando con los textos y los profesores de histología, y creo que hasta de patología, confunden tres términos: calcificación, mineralización y osificación, que son diferentes. Los tres involucran hasta cierto punto el depósito de minerales de calcio, pero hay diversos tipos de minerales de calcio para empezar. Y en segundo lugar, son procesos distintos de lo que estamos hablando. Así que voy a comenzar definiendo esto para que podamos entendernos. El hueso es un tejido. Su estructura mineral es una estructura ordenada. Por eso es mineral. Un mineral, por definición, es un complejo, es una molécula base que se repite de forma ordenada formando cristales. Es la idea del cristal. Una estructura regular. De tal suerte que esto le da rigidez, le da solidez. Tiene otras cualidades, ¿no? Puede ser frágil, quebradizo, etc. En el caso del hueso, es hidroxiapatito de calcio, que tiene forma de un mineral de una forma muy especial, no me acuerdo el nombre, parecido a un prisma hexagonal, pero ligeramente doblado, no es exactamente prismático, que es capaz de acomodarse unos con otros, rodeando fibras de colágeno.
Y es lo que hace que el hueso tenga las dos cualidades, sea ligeramente elástico y sea también duro. De tal forma que no se quiebra fácilmente y tolera la tensión. Es la idea del hueso. Entonces, osificación es la formación de un hueso, que es un tejido, que tiene una fase orgánica, son los osteocitos y colágeno, y tiene una fase mineral, que es la hidroxiapatita, y se relacionan los dos, de tal forma que la hidroxiapatita va de una manera ordenada y regular. Esa es osificación. Mineralización es el depósito de minerales de cualquier tipo. Ahí sí tienen que preguntarle a un mineralólogo, creo que es una carrera. Hay de muchas variantes de minerales, moléculas orgánicas e inorgánicas. De tal suerte que lo que tienen en común estos minerales es precisamente esa estructura cristalina. Hay minerales de lo que ustedes quieran, silicatos allá, oro, no sé cuánta cosa. Lo que nos interesan son los de calcio porque son los minerales que se observan en los tejidos que nosotros estudiamos, los seres humanos, o en los seres vivos en general. Así que el concepto de mineralización es solamente el depósito de mineral. Puede ser en un ser vivo o puede ser en materia inerte, en la roca o lo que fuera. Y luego el concepto de calcificación, que es el depósito de calcio. Y aquí viene algo importante. El calcio puede ser mineral o no. Hay calcio amorfo. Por ejemplo, el yeso, que ustedes conocen, es calcio amorfo. Cuando el calcio está combinado con otros elementos como fósforo, etcétera, entonces tenemos estructuras más estables, más sólidas. Y un ejemplo, no es el único, es la hidroxiapatita, que es lo que encontramos en los tejidos. El esmalte, el cemento, la dentina y el hueso se caracterizan por tener los 4 hidroxiapatita en diferentes configuraciones y en diferentes proporciones en relación con la colágeno. De tal suerte que eso es lo que determina que cada tejido sea diferente. Pero en fin, entonces la calcificación es el depósito de calcio, sea mineral o no, en algo, en algún lugar. Puede ser en la tubería. Ustedes saben que aquí en Mérida, bueno, en Yucatán en general, el agua tiene una gran cantidad de minerales disueltos. Esos minerales se depositan en el lugar donde el agua quede detenida, estancada. Una tubería, un tinaco, un depósito de agua, lo que sea. Por eso ven ustedes que se va formando una especie de arenita en la pared de los botellones, de los tinacos o lo que fuera. Y eso es, puede ser mineral o puede ser amorfo, como fuera. Bueno, siguiente consideración. El calcio existe en nuestros tejidos, pero en forma iónica, no formando grandes grupos. Así que es anormal encontrar depósitos de grandes cantidades de calcio. Y por depósito puede ser microscópico, no tiene que ser visible a simple vista o palpable. Puede ser muy, muy pequeño. Simple y sencillamente, cuando ya se rebasa cierto nivel, cuando ya no es útil para funciones metabólicas, estamos ya hablando de calcificación. Con esta salvedad comenzamos. La calcificación puede ser distrófica o metastásica. La forma sencilla de entender es la siguiente. La distrófica es la calcificación que ocurre en tejidos dañados. Hay otras condiciones, no es la única, pero esa es quizá la más llamativa. Y la calcificación metastásica es la calcificación que ocurre en tejidos sanos, que no estaban dañados. Recordemos que un tejido dañado es parte del daño celular, tiene aumento de los niveles de calcio. Recordemos que les dije a ustedes que uno de los marcadores morfológicos de haber pasado la frontera entre reversible y irreversible es la presencia de densidades amorfas en la matriz de las mitocondrias. Y les comenté que aunque su libro no lo dice, al parecer esas densidades amorfas son precisamente depósitos de calcio amorfo dentro de la mitocondria. Así que cuando se rebasa los niveles de calcio más allá de lo que una célula puede tolerar, este calcio se puede ir depositando en la célula o en el tejido dañado. Ese punto importante. Ahora bien, si yo examino a la persona, encuentro que el nivel de calcio en el plasma es normal. El calcio alterado está únicamente en el tejido o en la célula dañada. En cualquier otra parte del cuerpo el calcio es normal. Por eso ven la segunda condición, niveles séricos de calcio normales. Y también
no hay alteraciones del metabolismo del calcio. Podría ser que la persona tenga un nivel sérico de calcio normal, pero que tenga alteraciones metabólicas, que hagan que en cierto momento el calcio sea mayor o que persista o lo que fuera, ¿no? Así que son las tres condiciones para hablar de calcificación distrófica. La primera, más importante quizá, que el tejido sea dañado, célula o tejido, pues. Segundo, que el nivel de calcio sérico sea normal. Y tercero, que no haya alteraciones del metabolismo del calcio. Con la alteración metastásica es la versión opuesta. Aquí el tejido es normal, pero se deposita el calcio. Ahora, ¿por qué se deposita el calcio? Porque hay hipercalcemia. Los niveles séricos son altos. Y esta hipercalcemia se debe a que hay alteraciones metabólicas del calcio de algún tipo. Ese punto importante. Así que son las dos variantes. Empezamos con la distrófica. Cualquier tejido necrótico, ya saben, la necrosis son los cambios que ocurren después de la muerte de la célula, puede tener depósito de calcio. No siempre, recuerden que el tejido necrótico invoca o evoca inflamación y las células inflamatorias eliminan a las células muertas. Así que para que haya necrosis significa que no hubo eliminación de al menos una parte de las células muertas y esto permitió que se depositara el calcio. Ahora bien, esta necrosis puede que no sea tan evidente. Por ejemplo, en la imagen que tienen ustedes es una válvula aórtica en la cual ven una serie de estructuras amarillas, inclusive con aspecto granular. Están en el anillo valvular y también se encuentran en las valvas sigmoideas. Y aquí lo que ocurre es que la persona tenía estenosis aórtica. El flujo de la sangre causa lesión del anillo valvular y de las valvas y esta lesión facilita el depósito de calcio. Entonces se cumplen los criterios de calcificación distrófica. Vean ustedes también que esto puede ocurrir en el envejecimiento y en la aterosclerosis. La aterosclerosis es una condición en la cual hay anomalías del colesterol que se depositan en gran cantidad en la pared de la arteria y esto afecta a la pared de la arteria gravemente. Entre otras cosas, hay muerte de células de la pared de la arteria y esto puede facilitar el depósito de calcio, lo cual va a alterar, por supuesto, la función de la arteria, la hace rígida. El aspecto de estas sales de calcio, macroscópicamente, no siempre se ven macroscópicamente, a veces al microscopio, pero bueno, es el de granitos. Y parece que estuviera lleno de arena la superficie. Esos granitos son de color amarillo claro. Suelen describirse como blancos, pero en la foto es el color que tienen en realidad. Y duros, por supuesto. Entonces, en muchas ocasiones se puede diagnosticar con facilidad. Y además, por ejemplo, si tiene calcio, esto se puede ver en una radiografía o en una tomografía, porque la densidad de calcio es mayor y puede verse claramente con ello. Un ejemplo adicional que estamos viendo es el del nódulo de Dohn. Es el nombre clásico del nódulo del ganglio linfático que sufre una inflamación granulomatosa por infección tuberculosa y al paso del tiempo se deposita calcio y se ve en la placa de tórax como una calcificación parailiar cerca más o menos de la emergencia del bronquio para el lóbulo superior del pulmón que corresponde. Ese es algo bastante típico. Algún día lo verán en imagenología cuando les enseño sobre estas cosas. Y bueno, el calcio es más o menos ácido, así que es afín a colorantes básicos, es basofílico. Como ven, casi siempre es amorfo, aquí no hay cristalino, por lo tanto, el nombre correcto es calcificación. Puede estar dentro de la célula, fuera de la célula o en los dos lugares. Y aquí viene algo muy importante, si dura mucho tiempo estamos hablando de 10 años o más, puede convertirse en hueso. Y más todavía, no solamente puede convertirse en hueso, sino que inclusive podría tener médula ósea. Algo yo lo he visto en autopsia, por eso los comento. Algo importante es que el hecho de que sea tejido necrótico no basta para que haya calcificación. Se necesita una especie de punto de nucleación, centro de nucleación. ¿Se acuerdan de lo que hablábamos de la fagocitosis?
la autofagia, perdón, de que hay un centro de nucleación y un centro allá de crecimiento. Algo ocurre con eso. Tiene que haber un factor, no sé exactamente cuál es, que permita que se formen los componentes del calcio en el primer momento y que se vayan depositando. Aquí dice cristales, pero eso es un error, porque si son cristales es mineralización que puede ocurrir en zonas necróticas, no lo estoy negando, pero no siempre ocurre. A veces es simplemente el calcio amorfo, que no son cristales. Entonces hay que tener mucho cuidado con esa frase, ¿eh? Pueden ser cristales o puede que no sean cristales. Si lo que se deposita son cristales, hablamos de mineralización. Si lo que se deposita no son cristales, podemos usar el término de calcificación, entendiendo que el término calcificación comprende las dos cosas, el calcio mineral y el calcio amorfo. En ocasiones se deposita el calcio, aquí sí en forma mineral, en capas alrededor del centro de nucleación, digámosle así, y forma una especie de perlita que se llama cuerpo del samoma o cuerpo de arena. La traducción samoma es relacionado con la arena en griego. Y esto se observa muy característicamente en algunas lesiones, como en cáncer de tiroides. No es el único, otros tumores que lo pueden tener y algunas lesiones también. Bien, eso fue la calcificación distrófica. La metastásica, repetimos, ocurre en tejidos sanos, pero en presencia de elevación de niveles séricos de calcio y de alteraciones del metabolismo del calcio. ¿Qué podría provocarlo? Por ejemplo, aumento de la secreción de la hormona paratiroidea, que ya saben que remueve calcio de sus depósitos, sobre todo el hueso. Esto se puede relacionar con tumores de las glándulas paratiroides o otros tumores que producen una hormona parecida a la de la glándula paratiroides, pero no igual. Esto es sobre todo con tumores de pulmón, creo que de riñón, algunos de ellos también. Segundo factor es un incremento en la resorción de hueso. Eso se puede deber a tumores que afectan directamente el hueso, mieloma múltiple, a metástasis en el hueso, carcinoma de mama por ejemplo, o un incremento del metabolismo del calcio, recambio de hueso, una enfermedad de Paget, que es una enfermedad muy exótica por él. Otras causas son alteraciones de la vitamina D, intoxicación, sarcoidosis, etc. Y por último, insuficiencia renal con retención de fosfatos. Causas exóticas que quizá nunca encuentren, intoxicación con un aluminio, no sé exactamente cómo, pero bueno, existe. Ahí creo que el paciente tiene una condición muy rara porque agarra un color plateado. Hay por ahí una persona en la literatura con una imagen curiosísima. Se ve como si lo hubieran pintado con una pintura en aerosol. Pero así se queda y hasta que se muera, no se puede quitar. El síndrome de leche álcali, que se refiere a la ingesta masiva de leche que lleva a alcalinización, lo cual favorecería el depósito de calcio en ciertos lugares. Por ingesta masiva de leche estamos hablando de que una persona se tome 6-7 litros de leche al día. Por ahí anda la situación. Hay gente pues, que es fanática de la leche y se lo toma. Recuerdo a título de chisme, título personal, yo soy yucateco, entonces hasta donde sé, por lo menos los yucatecos que conozco, no son afines a la leche en general. Bueno, sí se toma pues, pero no es así que anden muriéndose por tomar la leche. Y cuando uno va a una reunión, no es nada raro que junto con el pastel te ofrezcan un vaso de un refresco, Coca-Cola por ejemplo, que es lo habitual. Así que en una ocasión que encontré a una persona, nos invitó a su casa a otros yucatecos pues, que era de Zacatecas me parece, a festejar su cumpleaños, nos chocó a todos, nos choque cultural pues, de que nos da pastel con leche, ¿no? Órale. ¿Y de dónde salió esto? ¿No? Ya después, cuando me fui a vivir a México, me fui dando cuenta de que en otros lugares, si no toman leche, se empiezan a morir, ¿no? En Chilangolandia, por ejemplo, en la Ciudad de México, esa fuerza, ¿no? Tienen que tomar su desayuno con su vasote de leche. Ahí depende de cada quien. Pero bueno, hay quien lo lleva al extremo, como les comento.
y pueden sufrir esa alteración que les estoy platicando a ustedes. La calcificación metastásica podría ocurrir en cualquier parte del cuerpo, pero hay sitios preferenciales. Y los sitios preferenciales son aquellos en los cuales hay un compartimento alcalino que favorece el depósito de calcio. Y es lo que vemos en la mucosa gástrica, riñones, pulmones, arterias, etc. La morfología es igual que en la calcificación distrófica. Lo que hay que prestar atención al hecho de dañado o no y a los niveles séricos de calcio, que es lo que nos permite hacer la diferencia. Como ya les he comentado, el depósito de calcio puede ser amorfo o puede ser cristalino. Y en términos generales, puede que no haya alteración del órgano, pero en ocasiones sí puede haber alteración del órgano. Por ejemplo, en el caso del pulmón, puede haber dificultad respiratoria cuando es masivo. En el caso de los riñones, podría dificultarse, inclusive vean el nombre ya, nefrocalcinosis. Y también en el caso del corazón, la calcificación de las válvulas empeora el problema que ya tenía. Si tenía estenosis y se calcifica la válvula, puede que termine el paciente con doble lesión, o sea, estenosis e insuficiencia, y esto complica la situación del paciente. Y se acabó. Esto es lo que se refiere a calcificación. ¿Dudas, preguntas, comentarios, aclaraciones? No, doctor. Nada. Bueno, entonces vamos a cambiar. Sí, doctor. Sí, Yo una ¿escucho? duda. Es que como que falló mi internet y ¿Escucho? solo para aclarar, mineralización se dice cuando se depositan cristales, Así ¿verdad? es, minerales. Por definición, un mineral es cristalino. Ok. Y no solamente ocurre en condiciones, en seres vivos, ocurre en muchas otras condiciones. A ver, me encuentro acá el que me está faltando. Acá está, 14. Este es nuestro último tema de patología celular. Y vamos a ver envejecimiento. Bien. El envejecimiento es un tema que ha causado mucho interés. Hay gente que se ha dedicado a estudiar cómo envejecen las personas. Y también, por supuesto, cómo envejecen las células o los tejidos. Y algo que me llamó la atención cuando leía sobre ese tema hace un par de años, es que los expertos en envejecimiento les resulta muy difícil definir envejecimiento. Exactamente qué es o cómo va, quién sabe. Son esas cosas en las cuales uno dice que tiene cierta idea de lo que es, pero cuando se trata de precisarlo no es tan sencillo. Evidentemente, hablando de personas, una persona envejece cuando va perdiendo funciones. No solamente es el hecho de ser de mayor edad, sino que también se va deteriorando funcionalmente. Y si uno lo entiende así vagamente, pues queda más o menos claro. El problema es cuando uno precisarlo, ¿no? ¿A qué edad se declara uno viejo? ¿Y a qué le llamamos no funciona? Vean ustedes ahorita los contendientes por la presidencia de Estados Unidos, son dos hombres mayores de 70 años. Y de uno está loco completamente, ¿no? De Trump. El otro se ve funcional enteramente. Y si no quieren hablar de ellos, pues vean ustedes señores de Carlos Slim, el hombre más rico de México, que también tiene ya sus buenos años encima y sigue haciendo dinero en grandes cantidades, así que considerarlo un hombre acabado, por supuesto que sería estupidez, no es cierto. Y seguramente ustedes conocen gente en su familia o vecinos o lo que fuera, que son gente ya de edad avanzada y que siguen trabajando y son productivos y siguen haciendo muchas cosas. Así que exactamente a qué le llamamos viejo, entendiendo esto, ¿no? Es el deterioro de funciones y cuesta trabajo. Además, las personas estamos compuestos por diversos tipos celulares, hay más de 200 tipos de células, muchos más por cierto, y cada tipo celular sigue un ritmo propio, de tal suerte que puede envejecer el músculo esquelético por ejemplo, a un ritmo diferente de lo que envejece el tejido nervioso.
Y no es raro que veamos gente precisamente de mayor edad, 50, 60, 70 años, que son intelectualmente muy productivos, aunque físicamente ya no puedan competir con un joven. Y viceversa. La maduración o la acumulación de experiencia requiere cierta memoria o cierta modificación de hábitos, de tal suerte que una persona muy joven puede ser brillante en ciertas cosas, sobre todo actividad física, y no ser tan brillante en otras, una función administrativa o política o ejecutiva en una empresa, si no tiene la madurez o los conocimientos adecuados. Así que, insisto, definir exactamente qué es, quién sabe. Si nos reducimos a la célula, que es nuestro tema, pues quizá podamos entender un poquito mejor la situación. Y podríamos comenzar a afirmar que si las personas envejecen es porque sus células envejecen. Suena una tautología, algo evidente por sí mismo, pero vale la pena recalcarlo e insistir en ello. Y la importancia del envejecimiento, aparte de lo que llama la atención, es que se relaciona directamente, como pueden ver en el segundo punto, con enfermedades crónicas. Es una realidad que a mayor edad, mayor probabilidad de estar enfermo. De lo que ustedes gusten, diabetes, obesidad, hipertensión, Alzheimer, en fin, las enfermedades más comunes se conocen y muchas otras. Cáncer, por ejemplo, es mucho más común en personas a mayor edad, mayor riesgo. Y aquí es algo importante. Pareciera que aquellos genes que se expresan en edades tempranas y que nos otorgan una serie de ventajas, ser más rápidos, más eficientes, en fin, más resistentes o más fuertes, quizá paguen un precio, bueno, las personas que tienen esos genes más adelante, en el sentido de que el cuerpo se desgasta o estos genes ya no son tan funcionales y entonces hay un riesgo de tener más lesiones. Quiero decir, hay buena evidencia de que la vejez está programada en nosotros. Esa es la parte de la idea. Pero también es cierto que se pueden acumular en numerosas ocasiones de daño celular y no siempre se puede recuperar la célula del daño. Y el efecto añadido, el efecto progresivo, nos lleva a una reducción de la función. Y ahí tienen ustedes dos grandes ideas sobre por qué se envejece, por daño acumulativo o porque estamos programados para ello. Algo muy importante, como ven ustedes, es la idea de que no se trata simplemente de que se nos acabe el gas, como dice allá el vapor, sino que está regulado por genes. De hecho, hay enfermedades en las cuales las personas envejecen rapidísimo. Cada año son 10 años, entonces a los 9, 10 años parece que tienen 100. Ahí les mostraré una foto enseguida. Y hay que tener eso en cuenta, ¿no? Cuando evaluemos nuestro riesgo de envejecer o cómo envejecemos, hay que considerar que en buena medida, no sabemos cuánto, está regulado por nuestros propios genes. Bien, el hecho es que al envejecer, como les decía, se reduce la función celular y se reduce la posibilidad de sobrevivir. Y eso se relaciona con la carga genética y la acumulación de daño. Eso es un punto importante. Hay diversos mecanismos que participan en eso y es lo que vamos a ir analizando enseguida. Ahí tienen ustedes un dibujo que está en su texto, que se relaciona con lo que estamos comentando precisamente. Tienen ustedes ahí agentes carcinógenos o diversos efectos de replicación del ADN o especies reactivas de oxígeno que pueden actuar sobre el ADN que producen mutaciones. Y estas mutaciones afectan la capacidad de sobrevivir de la célula y llevan al envejecimiento. Es una primera vía. Luego tenemos la senescencia celular. Senescencia celular se refiere específicamente a la incapacidad de la célula de seguir dividiéndose. Hay varios elementos, el más conocido es el acortamiento de telómeros, que ya explicaremos. El hecho es que la célula ya no se va a dividir más. Y la célula que se pierda no se va a sustituir. Y por lo tanto el tejido, al ir perdiendo células funcionales, se reduce su función también. Entonces la pérdida celular es otro caso de envejecimiento celular. Y el hecho de que haya proteínas mal plegadas o que no se sinteticen de forma adecuada puede llevar a daño proteico que lleve a pérdida de función celular, todo lo cual se relaciona con envejecimiento. Y lo tienen ustedes. La tengo en diapositiva.
Vean por otro lado que hay mecanismos que reducen el envejecimiento. No se puede evitar, es algo muy importante. Estamos nosotros destinados a envejecer. Voy a decir condenados, pero no es una condena, es una cuestión de la vida, es parte de la vida. Destinados a envejecer. Si no queremos envejecer, tendríamos que tratar de controlar estos tres factores pro envejecimiento que estoy comentando, el daño del ADN, la reducción de la replicación celular y la presencia de daño proteico, que no es nada fácil, pero bueno. O podríamos tratar de activar o facilitar aquellos mecanismos que reducen el envejecimiento. Empezando con sensores nutricionales o del estado nutricional, que van a afectar la señalización de un factor semejante a insulina, de proliferación semejante a insulina o de la propia insulina, y de una vía de activación TOR, del blanco de rapamicina, o de las sirtuinas, que esas protegen contra el envejecimiento hasta cierto punto, todo lo cual se relaciona directamente con la transcripción, reduce, aumenta la reparación de ADN o reduce el daño del ADN, como lo quieran ver ustedes, y también favorece la homeostasis. Bien, comenzamos con el daño del ADN. Creo que en una clase pasada les planteé a ustedes una idea sobre dos personas. Una que llevaba una vida que podríamos decir aburrida en términos coloquiales. Una vida reposada, tranquila, alejada de todo tipo de vicio, con un sueño adecuado, etc. Y otra persona totalmente opuesta, dedicada al vicio, a la depravación, al alcohol, drogas, tabaco, en fin, que trasnocha todos los días, pues, lo que fuera. Y les planteaba a ustedes cuál de los dos podría estar más viejo al alcanzar cierta edad de X, ¿no? 40 o 50 años. O tener un aspecto más viejo, más acabado. No me respondieron, pero me atreví a proponer que seguramente la persona que había vivido intensamente con todo tipo de estímulos tóxicos se vería mucho más acabada. Y no es nada raro. Precisamente las especies reactivas de oxígeno son más abundantes cuando se consumen sustancias tóxicas, cuando se come más, por ejemplo. Y una persona que sea dispendiosa, que no tenga controles en su vida, seguramente estará así. Ahora bien, se trata solo de lo externo, también pueden ser factores endógenos. Aquí tenemos las especies reactivas de oxígeno. Y todos ellos pueden actuar causando daño del ADN, tanto en el núcleo como en la mitocondria. Ya habíamos comentado que el ADN se puede reparar. Y si se repara, pues qué bueno. Pero no siempre ocurre así. Y si no se repara el ADN, entonces la persona pierde la célula y puede perderse la línea celular. Pues importante. ¿Qué tanto mutaciones hay? Pues vean ustedes, por ejemplo, el tejido hematopoyético, que tiene millones de células divididas todos los días, puede presentar 14 mutaciones por año nuevas. Parece poco, y son pocas realmente, pero para fines de tumores es un número bastante interesante. Y eso es cada año. Si se va multiplicando la probabilidad, después de 30, 40 años, nuestro riesgo de cáncer se ha aumentado bastante, y solamente hablando de esta línea celular, de células hematopoyéticas. Si a eso le añadimos sustancias tóxicas, y esto es lo que ocurre en condiciones normales, si le repito, si añadimos las sustancias tóxicas, pues el riesgo se incrementa mucho más. Bien, eso fue el daño del ADN. ¿Qué ocurre con la senescencia de las células? Hay que insistir en la definición de senescencia. Es un estado en el cual las células ya no se pueden dividir más. Desde hace muchos años se conoce lo que se le ha denominado número de Hayflick. En estudios de cultivo de células de fibroblastos humanos, se observó que si tomamos un fibroblasto de un embrión, o una célula que dará origen a un fibroblasto, esta célula, a partir de que se colecta en el tejido embrionario, tiene la oportunidad de dividirse 50 veces. De la primera célula salen 2, de las 2 salen 4, de las 4 salen 8, etc. No quiere decir que todas vivan, hago la aclaración. Lo único que estoy diciendo es que se van a contar 50 divisiones celulares a partir de la primera división. Y al llegar a las 50, más o menos, ya no hay más divisiones celulares. Este número puede variar para un tipo celular u otro.
No tiene que ser igual para condrocitos, osteocitos, células adiposas, lo que fuera. Pero existe para cada tipo celular. Y esto nos permitiría entender por qué, llegados a cierto punto, los tejidos ya van a seguir dividiéndose. Y hay que insistir también que esto puede variar de una persona a otra, ¿eh? Quizá para alguien su punto crítico lo alcanza y otro lo alcance los 100. Entonces uno se va a morir mucho más joven que el otro. Esto es hipotético, no estoy proponiendo que así sea necesariamente, pero bueno, es una opción. Vean el primer punto de la lista que está a un lado con texto. Todas las células tienen una capacidad de replicación limitada, es el punto importante. Después de cierto número de divisiones, ya no se dividen más. Eso es la senescencia replicativa, definición de examen, de una vez se lo vayan aprendiendo. Y el envejecimiento se relaciona con la presencia de células senescentes. A mayor número de células senescentes que ya no se dividen, se reduce la función del tejido, del órgano, y esto es lo que estamos advirtiendo o reconociendo como envejecimiento. En los niños, las células tienen una capacidad de replicación normal, alta, y por lo tanto se pueden recuperar mucho más fácil de lesiones, a diferencia de la gente que ya tiene cierta edad, 50 años o más, que para que se recuperen de una lesión les va a tomar mucho más tiempo. En el gráfico vean ustedes de 3 líneas rectas. La primera línea, en color naranja, se llama de células germinales. Esta población de células germinales es perfectamente paralela a la línea horizontal. Nos dice proliferación de la célula, lo cual significa que se van a dividir de manera indefinida. No hay límite para ello. No es exactamente así. Recuerden que los ovocitos secundarios en el ovario de las mujeres quedan detenidos y solamente se seguirán dividiendo si son fecundados. Y en el caso de espermatozoides, pues sí, hay una replicación, inclusive en edades avanzadas. A mayor edad, menor replicación. Pero digamos que en términos generales, la célula germinal tiene esa peculiaridad distintiva que la hace única. Bueno, son dos. La primera, que es el único tipo celular capaz de formar un ser humano completo. Y la segunda, que no tiene límite en sus divisiones. Se puede dividir en forma infinita. Después tenemos a las células madre, células progenitoras. Hay diversos tipos de células madre. Estas células no tienen una división infinita, pero sí tienen un número muy alto de divisiones. Probablemente ahí esté ese número de Hayflick que les esté comentando a ustedes. Como ven ustedes, hay una pendiente, de tal suerte que en algún momento alcanzará el 0, la línea basal, y entonces dejan de proliferar las células totalmente. Y vean ustedes células somáticas. La célula somática es la célula diferenciada y madura. Y por definición es la célula que ya no se va a dividir más. Entonces, cuando una célula somática se forma, pues su pendiente es muy alta porque rápidamente alcanza el punto de no división. Claro, las células madre pueden seguir formando células somáticas. Por eso es que se puede compensar la pérdida de células somáticas durante buena parte de la vida. Pero cuando la célula madre, la línea azul, alcanza el 0, se alcanzó ya no hay compensación, de la falta de células y estamos a las puertas de la muerte. Vean ustedes allá que la línea de células somáticas tiene un sesgo en el cual se forma un área en morado que dice células cancerosas. Y vean cómo esta área está definida por dos vectores, uno paralelo a la base, que nos habla de que las células tienen una velocidad de replicación igual que la célula germinal, y otro vector que va hacia arriba, una pendiente bastante pronunciada, y esto nos habla de que las células tumorales pueden tener, ojo, pueden tener una capacidad de replicación mayor que la de la célula germinal. De hecho, hay una historia interesante relacionada con esto. No sé si han oído hablar de las células HeLa. Se escribe H-E, H mayúscula, E minúscula, L mayúscula, A. Como He-Man, pues, pero es HeLa. Esa es la idea. Y aparece viene del nombre de una mujer, Helen Larsen, o Larson. Parece que no era su nombre ese, pero en fin. Una mujer negra que tuvo cáncer de cuello uterino allá por los 50 o 40, hace muchísimos años. De hecho, el procedimiento diagnóstico apenas estaba comenzando a entender cómo se hacían las cosas. Y algún médico X, creo que Joe Hawkins, le tomó una biopsia
y una parte de la biopsia se la mandó a un amigo suyo que estaba trabajando sobre el cultivo de células, en este caso células tumorales. Estamos hablando, repito, de una época en la cual no había las condiciones o las normativas éticas que presentan ahora. De tal suerte que el hombre que recibió el cultivo, las células para cultivo, las usó para estudiar células tumorales. Y esas células hasta la fecha, hasta ahora existen. Bueno, no las mismas células, ¿no? Pero bueno, se han dividido sin cesar, se han repartido por laboratorios en muchas partes del mundo y se siguen usando con fines de investigación. Imagínense, la persona que tuvo el tumor, eso murió hace más de 60 años, pero sus células tumorales todavía existen. Y eso nos da una idea de lo que significa ese triangulito morado, esas células cancerosas. A título de chisme, ahí publicaron un libro en el cual cuentan esta historia que les platico a ustedes y donde los familiares de esta mujer reclaman su dinero obtenido, bueno, la parte que les toca del dinero que obtuvieron los investigadores haciendo sus proyectos de investigación. Como suele suceder, ¿no? Hay gente que huele el dinero y ahí va tras ello. Y los investigadores no sé si obtuvieron dinero o no, pero bueno, el hecho es que esa situación se dio. La parte humana de la ciencia o de lo que fuera. En fin, así que ahí tienen ustedes una descripción de lo que estamos viendo acá. Las células del cuerpo, excepto las germinales, alcanzan un punto en el cual ya no se pueden seguir dividiendo y a eso le llamamos senescencia. Y contra esto no hay nada que podamos hacer. Ahora sí que es nuestro destino, es la forma de decirlo. Digo, quizá podríamos mágicamente evitar el daño del ADN, cosa que es imposible. Algo habrá. Pero esto es imposible de evitar. ¿A qué se debe que las células dejen de dividirse? La forma más común de explicarlo es la reducción del tamaño de la longitud del telómero. Cuando vimos ADN en la primera clase, cuando hablamos de célula, les dije que hay ADN no replicativo. Entre ellos están, por ejemplo, los transposones, los realzadores de la transcripción, los promotores, en fin, los centrómeros y los telómeros. Y el telómero es una secuencia de nucleótidos que se repite varios cientos de veces en el extremo de cada cromosoma. Resulta que al dividirse la célula, ese telómero se va acortando. Y cuando alcanza unos 200 pares de bases o más o menos, la célula entra en un estado de senescencia y ya no se va a dividir más. Una forma de reducir o evitar la senescencia sería rescatar a una enzima que se llama telomerasa. La telomerasa alarga el telómero y le devuelve a la célula su capacidad de reproducirse. Pero esto solo ocurre en células cancerosas. No ocurre en células normales. Ignoro si alguien se ha puesto a investigar si la activación de telomerasa facilitaría que la persona rejuvenezca o al menos no envejezca más. Lo que sí es cierto, soy investigador, es que si se activara la telomerasa tendríamos una posibilidad de desarrollar tumores impresionante. Así que quizá no sea la respuesta a la juventud eterna. Así que ya lo tenemos. La pérdida de acción de la telomerasa hace que el telómero se reduzca y cuando el telómero es suficientemente corto, la célula ya no se va a dividir más. Otro mecanismo es la activación de genes supresores del tumor, que ya estudiaremos. El nombre es un equívoco, porque en realidad estos genes están presentes en todas las células y son genes normales. Lo que ocurre es que se encontraron en cierto tipo de tumor, retinoblastoma, y se advirtió una relación especial con el retinoblastoma y su forma familiar que llevó a darle ese nombre. Ya lo veremos en el tercer módulo, lo que estoy diciendo. Si no me entendieron, no se preocupen. Lo importante es que esos genes supresores del tumor son genes que frenan la división celular. Así que si se activaran estos genes supresores del tumor, pues no habría manera de que la célula se pueda dividir. Ahí vean ustedes un locus, un sitio genético CDKN2A que codifica proteínas supresoras del tumor. Puede expresar a P16 o INK4A, que se relaciona con la edad cronológica, y regulan el paso de G1 a S. Entonces, C16 bloquea ese paso e impide la división celular. Y, por lo tanto, si se activan los genes supresores que promueven la expresión de P16, pues la célula ya no se va a dividir y entra en senescencia. Estos son los dos mecanismos de senescencia celular. La homeostasis defectuosa, tenemos proteínas anormales, ya habíamos platicado sobre esto, y esto puede llevar a
apoptosis, que ya hemos comentado, o autofagia, y pues también puede detener la división celular. Es algo muy importante. Por otro lado, al envejecer, el plegamiento de las proteínas ya no es suficientemente bueno y la degradación de las proteínas que ya se plegaron mal tampoco es suficientemente bueno, y esto podría facilitar que haya problemas con la funcionalidad de las células, y es una manifestación, por lo tanto, del envejecimiento. Bueno, las chaperonas, recordemos, son moléculas que van a ayudar a las proteínas a tomar su forma normal. Si hay alteraciones en las chaperonas, esto va a facilitar que haya proteínas de forma anormal. No es que la proteína esté alterada en sí, sino que no hay quien la ayude a tomar su forma normal, y esto causa problemas. Por el contrario, si tuviéramos un defecto en el cual existiera un exceso de chaperonas, entonces se reduciría la oportunidad de tener proteínas anormales y se facilitaría la prolongación de la vida. Ahí podría tener alguien de ustedes un terreno de investigación para prolongar la vida de las personas. Y luego entramos con los factores que modifican la velocidad de envejecimiento. Y tiene que ver sobre todo con la alimentación, con la nutrición de las personas. Y vean ustedes la primera línea. Comer menos aumenta la longevidad. No quiere decir que no haya gordos viejos. Hay gente que puede ser gorda y quedar muy vieja. Pero definitivamente uno tiene la impresión correcta de que mientras más gordo esté uno, menos tiempo va a vivir. Y por el contrario, mientras más flaco esté uno, más tiempo va a vivir. El conflicto surge en qué significa comer menos. Y no hay un acuerdo sobre esto. Algunos autores sugieren que una dieta que lo mantenga a uno en un estado de hambre ligera, vamos a decirlo así, o si lo quieren expresar, en el nivel bajo del índice de masa corporal, pero no demasiado bajo. No me acuerdo si es 18 o 20, no, ustedes me corregirán. Pero si es 18, pónganle 17, y si es 20, pónganle 19, como sea. No demasiado bajo, ¿no? Que lleguen a 15 o algo así, porque ya están enfermos. Pero si ustedes se mantienen en ese nivel, digamos que su expectativa de vida es mucho mayor. Por eso también puede uno decir que las personas que comen indiscriminadamente puede que no vivan suficiente. Recuerden que la ingesta excesiva de alimentos, entre otras cosas, favorece que haya más especies reactivas de oxígeno, lo cual va a favorecer que haya más daño, sobre todo del ADN, y favorece el envejecimiento. Entonces, comer menos. Les decía que no hay un acuerdo. La primera perspectiva ya es así, tener una disminución del peso ligeramente por debajo de lo normal. Pero otros dicen que en realidad para tener una dieta que realmente contribuya a vivir más tiempo, tendríamos que comer, no sé, 500 calorías al día o 600 calorías al día. No sé cuánto es eso, pero dicho de una manera un poco chusca, si alguien experto, corríjame, se comen ustedes medio tomate, 2 hojas de lechuga y hace su comida del día. Y obviamente no hay ser humano normal que viva con eso. Así que la forma más correcta de expresar lo siguiente es que una dieta que permita prolongar la vida no se podría tolerar. Tendría que ser demasiado estricta, demasiado excesiva, pues, y no es tolerable. Pero bueno, comer menos ayuda. Quizá no mucho, pero ayuda. Al final eso es lo importante. Lo que sí se ha visto es que esa restricción puede prolongar un poquito la vida. ¿Y de qué forma? Bueno, para empezar, ahí ven ustedes, existe un factor de proliferación semejante a insulina, el IGF-1, y la propia insulina. El IGF-1 se produce en muchos tipos celulares en respuesta a la hormona de proliferación, hormona de crecimiento, e imita a la insulina y promueve un estado anabólico y favorece la replicación celular. Y esto es a través de varias vías de señalización, como el AKT, el mTOR, etc. Cuando está activado este factor y hay un aumento del metabolismo, la expectativa de vida se reduce. Entonces hay que reducir la función de esos factores para que las personas puedan vivir más. En otro extremo tenemos a otra familia que son las sirtuinas. Las sirtuinas, en oposición a la anterior, cuando están en exceso, favorecen la sobrevida.
Son unas enzimas de acetilasas que permiten que se adapte, aquí dice el cuerpo, pero estamos hablando de la célula, a situaciones de estrés, incluyendo la falta de nutrientes y el daño del ADN. Son genes especiales que tienen que expresarse. Van a reducir el metabolismo. Fíjense qué importante, reducir el metabolismo. Recuerden que si comemos mucho, tenemos más metabolismo, y si comemos menos, tenemos menos actividad metabólica. Reducen la apoptosis, estimulan el plegamiento de proteínas, que ya estábamos comentando que el mal plegamiento favorece el envejecimiento, e inhiben los efectos dañinos de las especies activas de oxígeno. Y pues mejoran la sensibilidad a la insulina, metabolismo de la glucosa, y puede ser un blanco para el tratamiento de la diabetes, aunque eso está en veremos todavía. Y creo que por acá está la parte curiosa que comentan los libros, ¿no? Entonces, ¿qué hace la restricción calórica? Reduce la actividad de insulina y del factor de proliferación semejante a insulina e incrementa la actividad de las sirtuinas, algo muy importante. Al reducir al IGF-1 y a la insulina, se reduce la proliferación celular, se reduce el metabolismo y se reduce el daño celular. A la inversa, al incrementar las sirtuinas, entonces se favorece la reparación de las proteínas, hay más chaperonas o lo que fuera, se reduce el daño celular, se reduce el metabolismo, etc. Y en la piel de la uva roja se encuentra el resveratrol, que parece que estimula las sirtuinas. Y si a alguno de ustedes les gusta, el vino tinto puede facilitar la liberación de sirtuinas y mejorar la vida. Ojo, es una copa al día, no es una botella ni 2 copas, es una copa de vino tinto al día. Y tiene que ser tinto, no pueden hacer chafa con vino rosado o con vino blanco. Entonces, si a ustedes les gusta el vino y quieren disfrutar de una buena copa de vino al terminar sus alimentos, pues un buen pretexto es decir que eso les facilita vivir más tiempo. Esa es parte de la idea. Por cierto, el ejercicio puede facilitar la expresión de sirtuinas, si recuerdo bien. Y hacer ejercicio, hay que enfatizarlo mucho, es una parte importantísima de vivir sano y de vivir bien. Y hasta acá esta parte de envejecimiento. ¿Dudas, preguntas, aclaraciones, comentarios? A título chusco, porque no lo dice su libro, está en el libro del Dr. Guido Maino, que es donde leí esto y luego lo fui expandiendo a con otras lecturas. Hay otra manera de vivir más tiempo, pero como es desagradable no suele mencionarse. Y solo aplica a varones. Y eso es castrarse, punto. Adiós testículos y vivirán más tiempo. ¿Por qué razón? Al parecer los andrógenos realmente inducen enfermedades o favorecen la presencia de enfermedades como aterosclerosis, de tal suerte que se reduce la actividad, la funcionalidad de los tejidos en los varones y viven menos tiempo que las mujeres. A eso añadan, y aquí viene otra parte más chusca todavía si quieren, pero no deja de tener cierto grado de realidad, que una gran cantidad de varones son bastante estúpidos e imbéciles para hacer cada cosa, que uno se maravilla de cómo son, ¿no? Habrán visto gente que se lanza de un techo o agarra su canoa y se avienta de un promontorio al mar y se agarran a golpes por diversión, en fin. O fotografías de tipos que están una famosa, ¿no? Que están en una especie de tina remojándose y tienen allá una conexión eléctrica flotando en una tabla para tener sus cosas en su ventilador o lo que sea. Obviamente entendiendo que si esa conexión se cae al agua se van a morir allá todos, ¿no? Y habrán visto esos memes, ¿eh? ¿Por qué las mujeres viven más que los hombres? Así que tiene mucho de cierto eso. En la medicina les puedo asegurar a ustedes, yo que llevo estadísticas de medicina de los biopsias que tomamos, hay muchísimas mujeres enfermas de que las toman biopsias y casi hay pocos hombres. Pero no porque los hombres no se enfermen. Y me consta porque yo lo he visto inclusive con parientes míos. Mientras que una mujer en términos generales, tampoco todas, ¿no? Pero la gran mayoría, cuando se enferma enseguida va al médico. Los hombres solo van al médico cuando ya están echando pus, cuando ya no pueden caminar,
cuando ya están boqueando tirados en la escarpa de su casa, como fuera. Entonces ahora sí vamos al médico, ya obviamente ahí se mueren, ¿no? Así que son factores, llamémosle culturales, psicológicos, biológicos, metabólicos, lo que determinan que los varones vivan menos tiempo. Y la forma de prevenirlo, pues ya se las comenté. Obviamente no es nada popular. Así que, en fin, ¿alguna duda o pregunta? Nos quedan todavía unos minutos, así que no vayan a creer que vamos a acabar en este momento. Nada. Bien. Entonces, vamos por más. Ah, perdón, me equivoqué acá de ventanita. Supongo que están viendo la presentación. Ya se debe haber cancelado. A ver, ahora otra vez examinar. Que tengo que cambiar el directorio. Ya subí los archivos del siguiente tema, que es el que vamos a empezar ahorita. No hay que perder el tiempo. Hay que procurar aprovechar todos los minutos que podamos. Entonces vamos a empezar con el... ¿Qué pasó acá? Ah, caray, no subió el que me interesaba. A ver, permítame un momento, ahorita... No veo en la pantalla a esta presentación. Ah, bueno, ¿ya lo están viendo? Sí, doctor. Bueno. Sí. Bueno, Bueno, muy bien. Entonces, dimos por terminada ya la parte de patología celular, en la cual revisamos lesión celular, muerte celular, adaptación celular, depósitos y pigmentos intracelulares, calcificación y envejecimiento. Son los temas correspondientes, se dan por terminados. Insisto, si tienen alguna duda o pregunta, por favor, con toda confianza. Entonces, como hay que aprovechar el tiempo, comenzaré con esta parte, quizá no la hayan estudiado, pero bueno, no importa. Vamos a verlo. Lo que les voy a decir no está necesariamente en su texto. La inflamación se estudia inmediatamente después de
patología celular. La inflamación es un problema de tejidos. Abandonamos el nivel celular y pasamos ahora al nivel de los tejidos. La inflamación se estudia, decía, porque es quizá el fenómeno o el mecanismo de lesión más frecuente. No diré el más importante, pero sí el más frecuente. Todos nosotros hemos tenido inflamación en algún momento de nuestra vida. Si tuvimos un traumatismo, si tuvimos una Disculpe que le infección, interrumpa, doctor, es que no vemos la presentación. ¿verdad? No ¿No la vemos ve? No la vemos. O sea, vemos su pantalla, pero no la presentación. A ver. Se supone que se estaba mostrando. No se ve como la ventana del explorador. Ah. ¿Ya aparece? Ya. Ya ¿Ya se ve. desaparece? Muy bien, Sí. aquí estaba el título y esta es la segunda en la que yo... Ahora sí ya aparece. Sí. Muy Ahora bien. sí, doctor. Entonces les decía, es el mecanismo de lesión o de enfermedad más frecuente probablemente y todos nosotros lo hemos experimentado en cualquier momento. Bien, la definición es bastante complicada y la definición merece analizarse con mucho cuidado. Vamos a ir, voy a ir leyendo y les voy a ir haciendo comentarios sobre esto. Dice, la inflamación es una respuesta de tejido vascularizado. Eso es cierto. Para que haya inflamación, tiene que haber vasos sanguíneos. De tal suerte que esto ocurre en tejido conectivo, por supuesto. Y sabemos que los otros tejidos, en sentido estricto, no tienen vasos sanguíneos, el epitelio, el tejido nervioso y el tejido muscular, pero sí están en estrecho contacto con los vasos sanguíneos. Entonces, más o menos se cumple la idea. Tiene que haber vasos sanguíneos. Luego dice, en respuesta a infecciones y tejido dañado. Y aquí viene una situación que yo me he esforzado en enfatizar. ¿Por qué el autor pone infecciones? La mayor parte de los médicos asocian inflamación con infección. Es cierto que la infección causa inflamación, pero la inflamación tiene muchísimas causas, rara vez o más bien pocas veces infecciosa. Así que cuando alguien piensa en infección, empieza a cerrar una idea equivocada de que infección es igual a inflamación. Piensen ustedes en cuántos médicos recetan antibióticos cuando una persona acude a consultar. Y esto porque piensan que es infeccioso. Tiene inflamaciones porque está infectado. Y eso es un error. Luego, ¿qué hace el proceso infeccioso? Pues causa daño tisular. Entonces, en realidad, lo que deberíamos hacer aquí es borrar la palabra infección y dejar simplemente daño tisular. Eso es todo. Y aquí me faltó algo. Inflamación es una respuesta. Y antes de ir a eso, hay que aclarar otra cosa. La inflamación es un proceso. Recuerden que definí proceso, ya se los había comentado a ustedes cuando hablé de la muerte como proceso, la vida como proceso. Un proceso representa las funciones o actividades en un sistema que tienen como fin o que tienen como resultado ciertas acciones. Les di el ejemplo del proceso de enseñanza, aprendizaje. Con ustedes, conmigo como profesor, la escuela, las autoridades de la escuela, el libro de texto, etcétera. Cada uno por separado no tiene sentido, pero cuando nos reunimos y hacemos las cosas de cierta forma ordenada, el producto final será que ustedes se conviertan en médicos. Entonces, la inflamación requiere ciertas cosas, vasos sanguíneos, tejido conectivo, células de la sangre, mediadores químicos, que tienen que actuar de cierta forma. Por eso decimos que la inflamación es un proceso. Y es una respuesta. Y aquí viene otra situación. ¿Qué es una respuesta? Es una acción que va después de algo. Puede ser otra acción, puede ser una pregunta, lo que fuera. Las respuestas nunca van antes de algo. Así que la inflamación, si decimos que es una respuesta, es porque va después de. Es algo muy importante. Entonces, podemos ir mejorando la definición diciendo que la inflamación es un proceso que representa una respuesta
de tejido vascularizado al daño tisular. Ahí vean, esa definición ya está más bonita. Que atrae, continuamos, células y moléculas. ¿Células cuáles? Las de la sangre. Y moléculas de muchos lugares, ya lo veremos. Desde la circulación al sitio donde se requiera. Hasta allá. Y luego viene una frase que yo puse en rojo y con signo de interrogación, porque creo que es un error. Para eliminar el agente causal. ¿Por qué digo que es un error? Pensemos en infecciones, que es en lo que estaba pensando el que escribió esto. Si estamos pensando en infecciones, es correcto lo que dice esta frase. La inflamación va a contribuir a eliminar al agente causal, al agente infeccioso. Pero les acabo de decir a ustedes que en muchas ocasiones la inflamación no se relaciona con infección. Por ejemplo, ustedes se levantan ahorita, están sentados y se golpean la pierna o la rodilla con la pata de la mesa o del escritorio. Y se les va a hinchar. ¿Es infeccioso? No, es traumático. Y ahora respóndanme, ¿se puede eliminar el agente causal? ¿Va a desaparecer el golpe porque haya inflamación? Obviamente que no. Otro ejemplo chafa. Están ustedes en su casa, me imagino. Al ratito que termine la clase van a preparar su cena. Imaginando, ¿no? Ponen la sartén en la estufa, un par de huevos allá para que coman revueltos, lo que sea. Y que se queman su dedo ahí con la sartén. ¿Y qué va a pasar? Se les hincha su dedo en la zona de la quemadura. Ya lo veremos. Se les inflama su dedo. Muy bien. Llegó la inflamación para eliminar el agente causal. ¿Cierto o falso? ¿A qué hora la inflamación va a eliminar la quemadura? Nunca. Una pequeña divagación. Las definiciones deben incluir condiciones que sean atemporales y universales para caracterizar el ente definido. ¿Qué quiere decir esto? Que yo lo que use en mi definición tiene que ser verdadero, cierto, no importa en qué época o en qué sitio estemos hablando. No puedo poner condicionales que solo se cumplan en un momento sí y en otro no. Por eso si yo digo que la inflamación es un proceso que representa una respuesta del tejido vascularizado al daño celular, eso es cierto donde sea, como sea y cuando sea. Pero para eliminar el agente causal, eso no es cierto siempre. Habrá agentes causales que desaparecieron mucho antes de que apareciera el proceso inflamatorio, como la quemadura, como el traumatismo. Y así podríamos citar otros. ¿Hasta aquí alguna duda o pregunta? Luego, les podría preguntar, ¿y para qué sirve la inflamación? Y su libro dice, es protectora. Protectora de nada. Hay que analizar qué significa proteger. Piensen ustedes. Alguien usa un casco cuando maneja su bicicleta o su motocicleta. ¿Para qué se lo pone? Para protegerse. ¿Qué quiere decir eso? Que si tiene un accidente y se cae, no va a sufrir daño o el daño que sufra será menor, será mínimo. La idea de la protección es que no ocurra el daño. Ojo. ¿Pero qué dijimos de la inflamación? Que es una respuesta. Por lo tanto, ocurre después de la lesión, no antes de la lesión. Y si ocurrió después de la lesión, ¿en qué protege? En nada. Dos ejemplos malos para ilustrarlo. Imagínense ustedes a un ciclista. Agarra su bicicleta para ir a comprar al Oxxo que está a 5 cuadras. Su casco, pero el casco lo cuelga del manubrio de su bicicleta. Empieza a ir y al cruzar una calle cae en un bache, da la vuelta, se aporrea y se rompe allá la cabeza. En ese momento el ciclista se pone el casco. ¿Dirían ustedes que el casco sirvió para proteger? Al ponerse el casco después del daño, hizo lo que ocurre con la inflamación. La inflamación aparece después del daño. Segundo ejemplo malo. Tienen ustedes a un militar que sale a buscar narcotraficantes allá a la sierra.
lleva su chaleco protector, chaleco antibalas, colgado allá en su mochila. Empiezan los balazos, le dan 3 tiros. En ese momento se pone su chaleco antibalas. Obviamente es una estupidez lo que estoy diciendo. Obviamente se debió haber puesto, y se ponen, los militares están entrenados para eso, sus sistemas de protección antes de que empiecen allá los sistemas de riesgo, el tiroteo, lo que fuera. Pero la inflamación aparece después del daño. Así que por eso yo afirmo que la inflamación no protege contra nada, punto. No tiene protector a nada. ¿Dónde surge esa idea falsa? Regresamos a la idea de infección. Si estoy pensando equivocadamente que las infecciones son la causa de la inflamación, como si fuera lo único, entonces sí podría alguien decir, la inflamación me va a proteger porque va a eliminar al agente causal. Pero nuevamente recuerden los ejemplos malos que les di. Si se golpean, si se queman, si tienen una descarga eléctrica, etcétera, y muchos otros ejemplos, pues contra eso no los va a proteger, porque el agente causal inclusive desapareció en el momento en que aparece la respuesta inflamatoria. Siguiente. Sirve para librar al huésped de la causa inicial de la lesión celular. Se vuelve a insistir en el punto. ¿Por qué se insiste? Porque la persona que escribió esta parte está pensando nuevamente en infecciones. ¿Cómo me quito un golpe? ¿Cómo me quito una quemadura? No me la puedo quitar, ya está lesionada la célula. No hay manera de eliminarlo. Y bueno, mediadores que participan en la inflamación, dice defensa, no es defensa, tienen otros papeles, ahora lo veremos después. Incluyen a células, como los leucocitos, polimorfonucleares y mononucleares, ya veremos cuáles son, y mediadores químicos, como complemento y algunos otros. ¿Alguna pregunta hasta acá? Porque eso es muy importante que lo tengan en cuenta para evitar esas ideas exóticas que quizá les diga algún maestro o lo vean en un texto de que la inflamación es protectora y es un mecanismo de defensa y que elimina al agente causal. Son 3 mentiras enormes. ¿Alguna duda? ¿Comentario? Nada. Bueno. No, doctor. Muy bien. ¿Por qué es importante la inflamación? Porque la inflamación permite, y aquí lo enfatiza su libro, iniciar la reparación de los tejidos. Permite eliminar a las células muertas. Acá dice, las infecciones podrían ir fuera de control. Nuevamente se sigue pensando en infecciones. Es verdad, no estoy diciendo que sea falso, es cierto. La inflamación contribuye hasta cierto punto a controlar infecciones. Pero las infecciones no son la única causa de la inflamación. Así que poner esto como parte de la definición o de las características de inflamación no es tan correcto. Y además, la inflamación puede hacer más daño que la propia infección. Entonces no vayan a creer que es tan correcto eso que está acá. ¿Y qué componentes tiene el proceso inflamatorio? Pues hay células de la sangre, aunque no son las únicas, también células del tejido conectivo. Las células asesinas naturales, que son parte del sistema inmune innato. Dendríticas, que son de los dos, del innato y del adaptativo. Células de epiteliales, sobre todo de endotelio vascular. Y mediadores químicos. Aquí mencionan al complemento, pero hay muchos otros. Tanto liberados por las células como presentes en el plasma. Y otra vez en rojo una frase que me saca ronchas. Dice, juntos esos componentes de la inmunidad innata sirven como la primera respuesta a la infección. Aquí hay 2 mentiras. La primera mentira es de inmunidad innata. Yo insisto en que los inmunólogos se han apropiado de la inflamación pretendiendo que la inflamación es una respuesta inmunológica innata, lo cual es falso. Yo siempre he dicho lo siguiente. El día que ustedes encuentren anticuerpos o células T contra golpes, contra luz solar, contra quemaduras, contra agentes químicos, moléculas sencillas, ácidos, por ejemplo. Repito, anticuerpos o células T citotóxicas contra eso, me como mis palabras y públicamente me desdeciré. Pero eso no existe. No hay anticuerpos contra rayos ultravioleta. Así que
La respuesta inflamatoria ocurre en muchas condiciones en las cuales no hay intervención de la respuesta inmune, ni de la innata ni de la adaptativa. Y pretender que la respuesta inflamatoria es parte de la inmunidad es una exageración por parte de los inmunólogos. Así lo afirmo y ya les he dado mis argumentos sobre esto. Bueno, ¿para qué sirve? Aquí sí, para eliminar células muertas. Eso es una de las funciones. De lo adelanto, lo voy a enfatizar después. Vamos a acabar la clase porque ya son las 7. Las dos funciones de la inflamación son eliminar células muertas, aquí está abajo, y arriba, iniciar el proceso de reparación. Para eso sirve la inflamación. Ya lo enfatizaremos en la siguiente clase. ¿Dudas, comentarios, reclamaciones? Nada. Si algún jefe de grupo está presente, podrían aclararme algo porque me quedó la duda. El 12 de octubre figura como inhábil para la escuela. ¿Hay clase o no hay clase? No hay clases. Buenas tardes. Digo, no sea que yo me ponga a las 5 de la tarde. No, sí, Y nadie me haga caso. está como inhábil ese día. Es inhábil. Muy bien. Entonces nos veremos hasta el próximo miércoles, ¿no? Así Sí, es. doctor. Sí, doctor. Correcto. Muy bien. Aclarado eso, nuevamente pregunto, ¿alguna duda o aclaración? No, doctor, todo claro. No, doctor. Todo bien, No hay doctor. otra cosa. El próximo miércoles continuamos con ese tema. Ahorita voy a subir dos que me faltaron, los archivos 15 y 16, porque veo que están allá. Pero ya los pueden tener disponibles para que ustedes comiencen a estudiar. Si no hay otro, nos vemos entonces. Diviértanse y estudien mucho. Hasta luego. Doctor, gracias. Gracias, gracias. Gracias, doctor. Gracias, doctor. Hasta Suspendemos la luego. grabación. Gracias, doctor. Suspendemos la grabación y ya me desconecto. Hasta luego entonces. Hola, doctor.